Bueno, Saúl es ingeniero civil con maestría y doctorado en recursos hídricos de la UNAM. Ha trabajado en la evaluación de recursos hídricos en ambientes secos y tropicales bajo alteraciones humanas y climáticas, así como el análisis del nexo agua-energía, inundaciones y sequías. Sus intereses de investigación incluyen la modelización hidrológica, modelización de aguas subterráneas, la aplicación de productos de detección remota para la gestión de agua y también es integrante del comité ejecutivo del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Entonces, le cedemos la palabra ahora a Saúl para su valiosa presentación. Muy bien. Él nos va a presentar su información y continuamos con las presentaciones de los ponentes. Laura Rodríguez Lozada trabaja actualmente en el programa de la Ley de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos para integrar investigación y los datos sobre acuíferos transfronterizos en México y Texas. Está cursando una maestría en el programa de gestión de aguas y ciencias hidrológicas de la Universidad de Texas. Sus intereses incluyen investigación y modelación de agua subterránea, transporte de contaminantes en el agua subterránea, métodos geofísicos y sensores remotos aplicados a la hidrogeología. Antes de llegar a Texas A&M, hizo su licenciatura de geología en la Universidad Nacional de Colombia y ha trabajado como geofísica en empresas petroleras. Y ahora vamos a presentar a Randall, el otro ponente, es presidente de One Water Hydrologic. Es californiano de quinta generación y ha trabajado en la frontera durante más de 40 años como consultor y como hidrólogo investigador principal de US Geological Survey, desarrollando métodos hidrológicos y análisis de suministro de agua en las cuencas regionales a nivel nacional e internacional. Eh, como co-desarrollador está ayudando a otros con el análisis de cambio climático y el uso del más reciente ModFlow de USGS llamado One Water para su análisis de seguridad alimentaria, del agua en el uso conjunto, el cambio climático, la sustentabilidad y la adaptación. Pues como dijimos, son tres científicos excelentísimos y estamos muy agradecidos. Gracias, Brando, eh, Saúl y Laura por estar aquí con nosotros. Y estas son algunas de las preguntas que vamos a abordar en esta sesión, lo que nos queda de la hora de esta sesión. Ah, queremos saber qué es lo que intenta mostrar su modelo y cuáles son las preguntas que están tratando de contestar. Número dos, ¿cuáles son las implicaciones de este tipo de información en su campo de estudio y para la colaboración binacional? Tres, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son algunas de las lagunas y brechas remanentes? Y finalmente, una sesión de preguntas y respuestas del público. Si tienen preguntas, pueden escribir sus preguntas en el chat y vamos a repetir a voz alta cada pregunta para que los panelistas puedan contestar. Si tienen preguntas específicas, pueden y decir que la pregunta es para Laura o para quien sea y le enviaremos la pregunta. Cada ponente va a tener 10 minutos para contestar las preguntas. Básicamente son como 4 minutos para cada pregunta. Por favor, tengan en mente el tiempo y iniciaremos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con Saúl. Saúl, queremos saber qué es lo que intenta representar su modelo y cuáles son las preguntas que está tratando de contestar. Ok, bueno, ¿me escuchan en el canal de inglés sobre todo? ¿Todo bien por allá? No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Está en el canal de español y te estoy escuchando aquí, el intérprete. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elia, Gaby, por la invitación y a todos los miembros del Foro Binacional. Muchísimas gracias por invitarme a participar
en este tema que es de particular interés para mí. Me emociona mucho hablar de este tema y bueno, qué mejor que estar en la misma sesión con Laura y con Randy, dos personas a las cuales admiro mucho su trabajo. Entonces, bueno, para no demorar más esto, que ojalá pudieran pasar a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Y bueno, para darle un poco de respuesta a esta primera pregunta, primero quisiera aclarar varias cosas. Uno, que yo voy a estar hablando principalmente de un caso particular que desarrollamos de un modelo hidrológico en Costa Rica. Y bueno, este trabajo es el que sintetiza, creo que mejor, mi línea de investigación en cuanto al uso de modelos hidrológicos y la aplicación de datos de percepción remota para la evaluación de los recursos hídricos. Quisiera iniciar introduciéndolos en un contexto general, tal vez la mayoría ya lo sabe, pero bueno, sabemos que en Latinoamérica y bueno, en el caso de México también, existe, o más bien no existe la información suficiente para lograr realizar evaluaciones de los recursos hídricos de manera integral. Por ejemplo, aquí podemos ver la gráfica en Costa Rica, cómo ha variado el número de estaciones de precipitación. Para México tenemos una tendencia más o menos similar. Desde las décadas de los 70, el número de estaciones ha ido disminuyendo. Entonces, bueno, esta falta de información pues nos afecta sobre todo a los que trabajamos con este tipo de datos para la modelación o para la toma de decisiones, que bueno, sin los datos suficientes pues de entrada no podemos realizar modelaciones hidrológicas demasiado integrales que consideren diferentes aspectos del ciclo hidrológico. Y además, bueno, también en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, en donde la información, además de ser escasa, en ocasiones, bueno, la información, la calidad de esta información, pues tiende a ser bastante cuestionable, ¿no? Muchas veces la poca información que existe, pues no tiene la calidad suficiente para poder utilizarla de manera directa en distintas aplicaciones. Esta falta de información, bueno, no afecta solamente a la simulación, sino también, por ejemplo, a la generación de nuevo conocimiento. Por ejemplo, para generar nuevos modelos o nuevas teorías, bueno, normalmente necesitamos información para poder analizar los procesos. Por suerte para nosotros, bueno, existen actualmente los datos de percepción remota. ¿Se puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Les voy a hablar rápidamente del modelo que estamos desarrollando o que se desarrolló en Costa Rica. Si pueden darle a la siguiente diapositiva, gracias. Entonces, una de las preguntas que estamos tratando de resolver en este caso es cuáles son las limitaciones del uso de los datos de percepción remota en su aplicación en una zona, bueno, como es en Costa Rica, que es topográficamente y climatológicamente bastante compleja, ¿no? Este caso es particularmente interesante porque, bueno, todo el modelo fue ensamblado utilizando datos de percepción remota. Se utilizaron solamente algunos, pocos, para la calibración del modelo, para estimar los parámetros. Realmente casi todo fue derivado de datos de percepción remota. Y bueno, en este caso se armó un modelo para escala nacional y bueno, tiene sus implicaciones transfronterizas. Si pudieran darle a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, otra pregunta de las que estamos tratando de responder en este tipo de estudio fue cómo se puede lidiar con los problemas asociados a los datos de percepción remota. La mayoría sabrá que este tipo de información tiene algunos errores asociados. Entonces, queríamos ver qué tipo de errores estaban contenidos o qué errores se generaban cuando se utilizaban en este tipo de zonas. Y bueno, existen metodologías para lidiar con este tipo de errores, algunas un poco más complejas que a veces no nos dan los resultados que nosotros esperamos, pero simplemente utilizar esta fuente de información de datos de percepción remota a pesar de sus inconvenientes, pues es mucho mejor, ya que sin información, sin ningún tipo de información o con poca información, pues resulta imposible hacer un manejo adecuado de los recursos hídricos. Bueno, esa sería toda mi intervención por parte de la primera pregunta.
Perdón, Saúl, dijo si tienen preguntas. Bueno, no, creo que van a hacerlas hasta el final, me parece, ¿no? Muy bien, Saúl, muchísimas gracias. Y solo quiero comentar que aunque el trabajo es muy valioso, aunque no es acerca de la región de México, Estados Unidos, eh, nos da información que puede ser muy valiosa para analizar diferentes situaciones y casos, tal como usted ha explicado, pues la falta de datos y los problemas que encontramos. Yo creo que es algo que encontramos en todos los contextos, ¿no es así, Elia? Yo creo que sí. Obviamente son problemas muy comunes que encontramos en muchos de los proyectos latinoamericanos. Por eso, el ver y hablar de diferentes posibilidades, diferentes tecnologías como la detección remota, son temas que nos pueden ayudar y pueden ser muy valiosos para aquellos que hacen proyectos en América Latina y también en la frontera de México, Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por su contribución valiosa. Ahora le vamos a ceder la palabra a Laura. Laura, ¿nos puedes explicar algo acerca de su modelo, por favor? Muchísimas gracias por la invitación. Soy Laura Rodríguez de la Universidad de INM. Este es un trabajo que presenté para mi maestría y que tiene que ver con el enfoque de modelo numérico. Y este proyecto, utilizamos este modelo numérico combinado con los sensores. Eh, Hicimos el estudio de la naturaleza transfronteriza del acuífero Allende Piedras Negras mediante un enfoque de modelo numérico. Como les dije, trato de ir un poco más rápido. La primera pregunta, el propósito de este modelo, ¿cuál es la siguiente pregunta que estamos tratando de responder? Perdón. Estamos tratando de evaluar la naturaleza transfronteriza del acuífero APN. Primero que nada, me gustaría clarificar de qué tipo de acuífero estamos hablando en este momento. En la publicación del 2015 hablamos de la ausencia del flujo transfronterizo. El acuífero es parecido a este tercer caso donde tenemos un río que encaja o que coincide con la frontera política, pero que no hay continuidad geológica. Sin embargo, esto puede modificar, las actividades antropológicas pueden modificar esto desde el bombeo, por ejemplo, y eso entonces tenemos el efecto del bombeo excesivo en uno de los países. El sistema puede entonces finalmente terminar con flujo de agua subterránea y tenemos que mirar entonces los tratados internacionales y, por ejemplo, el Tratado de Agua de 1944 y en el caso de este bombeo excesivo en uno de los países, el sistema podría convertirse en un flujo transfronterizo de aguas subterráneas. Así que para algunos de ustedes que a lo mejor no conocen bien, vamos a ver exactamente dónde está el acuífero. Así que el acuífero APN está en el Golfo de México, entre los estados de Coahuila y el estado de Texas. Esto es el acuífero que está cruzado por el Río Grande, el Río Bravo, y hay una conexión importante entre el río y el acuífero. La población es más o menos 300.000 personas y el 80% del agua viene de agua subterránea. Así que hay ciertas condiciones que mencionaron en la publicación que tenemos que mencionar cuando hablamos de estos sistemas transnacionales. Uno de ellos es la continuidad geológica y los pozos de bombeo cerca de la frontera internacional que tenemos, pero los usuarios, el uso de estas bombas es lo suficiente para transformar el sistema y esa es una de las cosas que dijimos que tenemos que utilizar un modelo numérico para evaluar y para responder la pregunta, así que usamos los sensores y también mediciones in situ para poblar el modelo. Tenemos los sensores remotos, tenemos
La precipitación y medición de lluvias, los conjuntos de datos que se utilizaron se han utilizado por 18 años y los dos sistemas se bajaron de la página de NASA. La información que usamos también son la información geológica, observación de los bombos, la conductividad hidráulica, los pozos de observación, pozos de bombeo y luego en el modelo conceptual es lo que estamos viendo aquí abajo. Acá podemos ver exactamente cómo se mueve el agua en todo el sistema, pero no sabemos finalmente cuál es la cantidad. Así que por eso procedemos con el modelo numérico. Así que la pregunta entonces que les mencioné antes, si tenemos un sistema de flujo de agua subterránea transfronteriza, sí, definitivamente sí. Depende de la ubicación, que tan cerca están los pozos del río y cuál es la cantidad que van a bombear. Mirando los diagramas cruzados, tenemos en la sección A, tenemos la conversión que es la frontera política en ese caso. Y en B tenemos que el río está recargando el acuífero y está dividido en dos, entre los dos lados del acuífero. En C y D lo que se ve es el caso en el que tenemos el pozo ubicado en uno de los lados del río. En este caso es la conversión. Miramos al sitio donde está el pozo y vemos exactamente dónde cae el sitio cross fronterizo y vemos que la descarga del acuífero al río y nuevamente el otro lado del acuífero. Y tenemos agua subterránea, agua de superficie y nuevamente agua subterránea nuevamente. Y también, de acuerdo a la simulación que hemos hecho por 18 años, vemos que tenemos una reducción acumulativa de promedio de 0,76 metros, pero en algunas áreas esto ha sido de más de 14 metros, así que realmente es casi 1 metro de reducción por año. Así que eso cubre la primera pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta. Esto es realmente muy interesante. Me emociono mucho cada vez que veo a la gente que utiliza la ciencia en la frontera de los Estados Unidos con México, especialmente el trabajo de modelado, porque estos esfuerzos son muy importantes en una región donde realmente la información no está fácilmente accesible muchas veces, así que es muy importante utilizar la ciencia y también les agradecemos mucho por compartir esta información con nosotros el día de hoy. Ahora vamos entonces a pasar a Randy. Sí, Randy, por favor, ¿nos puedes explicar entonces acerca de los esfuerzos de modelado, lo que has hecho? Muchísimas gracias por invitarme y lo que quiero cubrir entonces es la detección remota, lo que nosotros hemos hecho y el uso de modelización hidrológica integrada y análisis de uso. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Así que para esta pregunta, fundamentalmente lo que queremos saber es y seguimos a 2 excelentes presentaciones. Así que los modelos que nosotros estamos haciendo realmente necesitan tener estos datos de detección remota y las observaciones remotas. Nosotros hacemos simulaciones de algunas cosas que no podemos obtener de los datos de detección remota, pero la simulación realmente potencia el modelo para ver si realmente esto encaja con lo que vemos en el pasado histórico y con lo que vemos ahora. Y también poder hacer simulaciones para el futuro. Pero básicamente estamos hablando de el desarrollo, la sostenibilidad, la adaptación, mitigación, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la conectividad. Queremos utilizar los modelos para estimar los resultados o para hacer una predicción potencial y también ver cuál es la relación causativa entre el agua en la superficie y el agua subterránea. Y esto es especialmente importante en las zonas transfronterizas, donde vemos también los efectos secundarios donde el agua directamente o indirectamente se está moviendo y están cambiando también el uso del agua a lo largo del tiempo, y eso es muy importante. Así que en el contexto de lo que estamos mirando en este momento, especialmente en California,
Esto es un diagrama del Departamento de Recursos Hidrológicos que están mirando los sistemas, están mirando el clima. Tenemos un sistema de agua de superficie, tenemos también un sistema de superficie en tierra y también de agua subterráneo. Y tenemos que conectar todo esto en un solo modelo. Y los datos son una parte muy importante de esto. No queremos confundir algo completo con algo complejo. Tenemos realmente muchas capas de información acá, pero todo esto se complementa y nos da un modelo integrado. Así que otra cosa que tenemos que hacer para hacer, en California tenemos este sistema de medición sostenible en las cuencas. Y tenemos que hacer la evaluación de los efectos secundarios, el descenso del nivel de las aguas subterráneas, la intrusión del agua de mar, degradación de la calidad del agua y, eh, y también todo esto interfiere con el flujo del agua. También puede haber un efecto que estamos tratando de analizar y cómo esto afecta al cambio climático, hay mayor demanda y la gente utiliza diferentes fuentes de agua, queremos utilizar medidas para mitigar y todo esto tiene que ver, por supuesto, con gobierno o gobernanza y con la calidad del agua que se le ofrece a todo el mundo. Así que para ser un poco más específicos, podemos obtener algunos de estos datos y algunos de los ponentes ya hablaron de esto. Esta información, todo lo que tiene que ver con el clima, se puede obtener de información regional, de radar. Y podemos ver Landsat, MODIS y los diferentes sistemas y podemos incluir cosas que usamos para realmente simular esto a través de los diferentes procesos. Así que tenemos el uso de las tierras, tenemos los diferentes sistemas de medición y también el flujo de agua de superficie. Podemos hacer los mapas, podemos ver las diferentes regiones. Con el agua subterránea podemos ver si el hundimiento de la tierra. También podemos utilizar el GPS para ver eh, podemos ver, utilizar los coeficientes de cultivo y los modelos sustitutivos de TO NDVI también. Y esto es un ejemplo, un par de ejemplos del valle en la zona transnacional. Esto es California, pero a la izquierda tenemos un mapa de ET utilizando el sistema métrico de abril a septiembre. Y lo que hacemos, superponemos el agua subterránea, algunas regiones, lo que vemos a la derecha, podemos después medirlo esto mensualmente y hacer las observaciones para poder simular el ET. Si tenemos lo que se ha bombeado, también se puede comparar. Este es el ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo que mucha gente no se da cuenta que es un problema, pero si tenemos más de 100 pies de reducción de nivel de agua en muchas bases pluvianas, podemos empezar a ver subsidencia de hundimiento del terreno. Así que esto es una cuenca en el centro de California y acá de hecho tenemos el problema a la derecha, lo pueden ver en el mapa coloreado y hay una serie por tiempo, un modelo de hundimiento del terreno y usamos diferentes puntos estables para medirlo y luego en la parte inferior izquierda podemos ver las estaciones de medición pluvial. Así que tenemos las estaciones de medición en el valle y esto es algo que nos ayuda mucho a hacer las mediciones y vemos muchísimo detalle. Tenemos acá las estaciones en las montañas al noroeste, tenemos el número de centímetros por año y esto es lo que causa el hundimiento. Así que esto es un ejemplo, pero se puede ver algo de truncamiento también y podemos ver, eso es parte del sistema. Creo que hay una diapositiva más que tengo para mostrarles. Y sí, esta creo que es la última diapositiva para esta parte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la presentación. Bueno, esos efectos secundarios de los que estábamos hablando, entonces, es bueno ver para ayudarnos a obtener la información para estos esfuerzos de modelación, invitamos a algunos de los estudiantes de detección remota que están acá presentes el día de hoy. Espero que estén todos prestando atención y pueden obtener
todos estos datos de la teledetección están disponibles. Espero que vayan a hacer su tarea. Así que eso fue la primera ronda y muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Gaby, si nos puedes ayudar con esto. Ok, un momentito. ¿Algo pasó? Esperen que pasó algo. Aquí estamos. Estamos teniendo muchos problemas técnicos el día de hoy, así que vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Ahora, la siguiente pregunta, Saúl, ¿qué piensas que son las implicaciones de este tipo de información para su campo y para la colaboración binacional? Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar esta pregunta con una frase de George Box. Él es un estadista y, bueno, desarrolló esta frase básicamente para los modelos estadísticos, pero creo que aplica también para los modelos que intentan reproducir algún fenómeno físico. Y es que, bueno, realmente todos los modelos están mal, ¿no? Es difícil lograr aplicar un modelo que logre reproducir todas las características o todos los componentes que ocurren en la realidad, pero de alguna u otra forma, bueno, podemos lograr conseguir que nuestros modelos logren reproducir alguna componente que nos interese, ¿no? Y de esa forma, pues generar algunos modelos que pueden llegar a ser útiles. En este sentido, bueno, yo estoy hablando un poco más de modelos hidrológicos superficiales comparado con los otros dos ponentes. Y bueno, hablando de los modelos hidrológicos superficiales, tenemos que en la mayoría de los casos se utiliza información de caudal para realizar la calibración de estos modelos, para la estimación de los parámetros. Pero bueno, ya se ha visto en distintas investigaciones que utilizar solamente información de caudal pues tiende a forzar a que el modelo trate de reproducir únicamente esta componente del ciclo hidrológico, pero bueno, existen más componentes dentro del ciclo hidrológico. ¿Qué pasa con las demás? Bueno, mientras más complejo es nuestro modelo, más es probable de que diferentes combinaciones de parámetros nos den resultados similares, entonces ahí empezamos a tener algunas complicaciones con nuestro modelo, ¿no? Tal vez esté dando resultados muy buenos para lo que está, para la variable con la que estuvimos tratando de calibrar, pero en todo lo demás puede ser que tenga algunas complicaciones, ¿no? En este sentido, bueno, los datos de percepción remota se han utilizado mucho en los últimos años como fuentes adicionales para lograr calibrar nuestros modelos y agregarles como unas componentes adicionales que nos permitan, digamos, limitar el campo de los parámetros que podemos estimar, ¿no? De esta forma, bueno, logramos obtener modelos un poco más balanceados que logran reproducir distintas componentes del ciclo hidrológico, no solamente una, y de esta forma, bueno, podemos obtener modelos que pueden ser utilizados pues para mejores tomas de decisión, ¿no? Y no solamente para reproducir una variable para la cual fue forzado el modelo y que podría funcionar como un modelo de caja negra, más o menos. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al uso de datos de percepción remota para la colaboración binacional, si es posible y es recomendable, pues sí, realmente los datos de percepción remota nos brindan o nos dan diferentes, digamos, beneficios que se pueden aprovechar. Y el primero de esos, que bueno, los datos de percepción remota realmente no conocen fronteras. Aunque bueno, aquí hay que discutir un poco esto porque bueno, sabemos que algunos datos que han sido generados a partir de satélites o de percepción remota, pues son a veces corregidos o calibrados con estaciones en tierra, entonces
pues bien, es bien sabido que la información, por ejemplo, en un país que tiene bastantes estaciones en tierra que se usaron para calibrar estos datos, pues tienden a dar mejores resultados, ¿no? En países de Latinoamérica, en donde existe muy poca información, pues se ha encontrado que a veces hay diferencias importantes, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar con un poco de cuidado. Y bueno, otros de los beneficios que nos proporcionan los datos de percepción remota es que nos brindan información que es continua, tanto en tiempo en el espacio, y además que nos ponen a todos en el mismo nivel de accesibilidad de datos, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo en cuestiones transfronterizas, donde tal vez el vecino no cuenta con el capital suficiente para invertir en estaciones convencionales. Bueno, los datos de percepción remota nos ponen a todos en el mismo nivel de acceso a la información. Y bueno, sin embargo, una de las complicaciones que podría mencionar es que, bueno, requieren algunas habilidades técnicas un poco más avanzadas de las que se adquieren a veces normalmente, ¿no? Y bueno, de esto último quisiera hablar un poco más a detalle en mi siguiente participación. Por mi parte sería todo en esta pregunta. Muy bien y gracias, Saúl. Muy interesante y estoy completamente de acuerdo. Y ahora, Laura, ¿qué opinas acerca de las implicaciones de sus investigaciones para la colaboración binacional? Bueno, para contestar esta pregunta, bueno, los estudios anteriores han enfocado en el lado mexicano del acuífero, con solo un estudio que enfocó el lado de Texas y los estudios anteriores han estudiado, pero han llegado hasta la frontera y han parado ahí. Y por eso tenemos que estudiar ambos lados de la frontera porque las acciones del vecino obviamente van a tener impacto en nuestras tierras también. Así que es sumamente necesario estudiar el acuífero completo, como teníamos datos desde 2000 y queríamos saber si el acuífero era verdaderamente transfronterizo, entonces comenzamos a estudiar más a fondo utilizando sensores remotos, detección remota, como la mayoría no tienen límites, ahora pueden ver toda la zona y pueden observar los límites también, y eso nos ayuda con la información en ambos lados de la frontera, como tenemos algunas brechas grandes en el área sureña del acuífero. Y este tipo de modelos son muy valiosos para un proceso de tomar decisiones. Por ejemplo, los tomadores de decisiones pueden evaluar a base de la cantidad de agua extraída basado en los resultados del modelo. Por ejemplo, digamos que alguien dijera que puede bombear 10.000 metros cúbicos por día, pero en virtud del modelo solamente pueden bombear 1.000 metros cúbicos por día. Esto entonces nos da una idea de cuáles son las capacidades del acuífero. Y también en el otro sentido, inverso, pues el modelo nos puede ayudar a contestar preguntas ¿por qué estamos bombeando solo a 1.000 metros cúbicos si el acuífero en esta zona nos permite hasta 10.000? Pues podemos decir que el estudio nos dice que no es posible, que no puede bombear más que eso y tenemos que seguir lo que nos dice el estudio, los modelos, porque no hay agua suficiente. Entonces, este tipo de datos científicos, de investigaciones, nos ayudan para respaldar las decisiones que tomamos. Yo creo que eso contesta la segunda pregunta. Claro que sí, gracias, Laura. Y efectivamente, la investigación científica debe apoyar el proceso de la toma de decisiones, especialmente en el contexto binacional. Así que usted tiene toda la razón. Muy bien, adelante. Ahora pasamos la misma pregunta a Randall. Adelante, tienes la palabra. Muy bien, excelente.
Bueno, ¿cuáles son las implicaciones? Entonces, voy a poner aquí solo 4 temas importantes. Son muy valiosos para nosotros respecto a las observaciones que hacemos. Eso nos ayuda siempre con el análisis de diferentes temas. Es muy necesario tener esos datos fundamentales. No hacemos precalculaciones de los datos. Típicamente hacemos los cálculos a raíz de la información recibida y lo podemos hacer de inmediato, pero no ayuda si no está en ambos lados de la frontera. Eso sí es un tema. El único programa que yo conozco que está en ambos lados de la frontera es la iniciativa de salud biológica de USGS, que está como 100 kilómetros en ambos lados de la frontera. Y estoy completamente de acuerdo de lo que se ha pronunciado también eh, los otros panelistas, que es necesario tener buenos datos acerca del clima y del uso de tierra, y es necesario actualizar los modelos. Espero que vayamos a tener información actualizada como modelos que se actualizan automáticamente con lo que se denomina los valles inteligentes. Tenemos las ciudades inteligentes, pero necesitamos valles inteligentes. Si sabemos la información que necesitamos, pues se supone que puede enviar un chip de datos para traer esa información, inclusive en la noche a traerla. Estamos tratando de llegar a esa etapa. Yo creo que el río Yaqui en México es un muy buen ejemplo de esto, donde ya tienen la base terrestre, tienen la cobertura satélite en esta cuenca hidrológica y bueno, los datos son muy importantes para esta toma de decisiones y bueno, eso es lo que quiero decir sobre este tema. Gracias. Bueno, muy bien, gracias, Randy, muy interesante. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Elia, ¿puedes hacer la última pregunta, Elia? No, está, Elia tiene el micrófono apagado. Ah, muy bien. Bueno, lo siento. Sí, ahora la tercera pregunta. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las lagunas remanentes? Falta poco tiempo. Vamos a tratar de terminar esta ronda de preguntas para aquellos que desean continuar, seguir y seguir haciendo preguntas, preguntas y respuestas del público para los panelistas. Pues con todo el gusto podemos quedar aquí un rato más, pero entendemos que algunos tendrán que irse y de antemano muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero, Saúl, ¿nos puedes informar algo acerca de las lecciones aprendidas y las lagunas remanentes? Sí, muchas gracias. Trataré de ser breve. Ah, Creo que una de las principales lagunas que se han dejado en estos casos cuando se utilizan modelos muy complejos o datos de percepción remota es que, bueno, los que trabajamos directamente con ese tipo de información, pues digamos que no nos cuesta demasiado trabajo manipularla y utilizarla, pero para el público en general o para los tomadores de decisiones a veces resulta un poco complicado pues acceder o utilizar esta información, ¿no? En ese sentido, creo que lo que nos ha faltado o nos falta en esta área es hacer la información aún más accesible para el público en general. Nada más de manera general, este proyecto que se desarrolló en Costa Rica, digamos que tuvo la componente de, además de desarrollar el modelo y generar resultados que tuvieron algún propósito académico, bueno, al final terminamos construyendo una plataforma para poder visualizar y para poder consultar la información directamente desde Internet y bueno, esa plataforma se terminó documentando para un público no especializado para que pudiera acceder e interpretar esa información generada con el modelo. En cuanto a los datos de percepción remota, bueno, creo que cada año surgen nuevos productos con muchas mejoras, a veces en resolución tanto espacial como temporal. Creo que en ese sentido no hay demasiado por hacer. Digamos que las instituciones que se encargan de hacer o de generar nueva información hacen un trabajo excelente.
nosotros que nos dedicamos más al uso de la información o a la aplicación directa de esta información, pues tenemos que encontrarle la aplicación práctica de estos datos, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, también los datos de percepción remota y los modelos son muy buenos, pero pues al final de cuentas son herramientas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta de que el uso de esta información y de estos modelos debemos de encaminarlo para un propósito y en ese sentido, bueno, tratar de que la información que nosotros también generamos sea accesible para el público en general, tal vez principalmente para los tomadores de decisiones y bueno, también en ese caso, pues es importante que los tomadores de decisiones consideren a los datos de percepción remota como una fuente de información que se pueda utilizar para, pues para cuestiones de manejo de recursos, ¿no? En este caso, creo que en México ya se está considerando agregarle a la NOM 011 algún apartado que trate sobre datos de percepción remota y eso me da bastante gusto porque, bueno, ya es un primer paso para la gente que se encarga de tomar las decisiones y que acepten a este tipo de información como datos, digamos, no tal vez como los oficiales, pero sí como una fuente de información adicional que se puede utilizar para obtener información muy valiosa. Y bueno, pues ya finalmente quisiera terminar mi participación diciendo que pues es necesario generar, además de los datos que ya existen, que nosotros los que trabajamos con este tipo de modelos o con este tipo de información, pues tratar de hacerla cada vez más accesible para un público en general. Eso sería todo por mi parte. Gracias por la respuesta. Si podemos ahora entonces pasar a Laura. Definitivamente aprendí muchísimo de este estudio. Usé los de la detección remota para complementar la información que obteníamos de las estaciones o como una alternativa cuando no hay otra información. Entonces, por ejemplo, para una evaluación de evaporación, utilizamos estas torres en San Antonio que están realmente lejos de la zona de interés, pero nos sirven para hacer un análisis y utilizamos el GeoGas para hacer la medición de la evapotranspiración. Acá a la izquierda tenemos las estaciones climáticas en la zona, meteorológicas en la zona, podemos ver la cobertura aérea y hay algunas áreas que no tienen nada. Y de todas estas estaciones elegimos los registros de precipitación más completos, que son los que están más cerca de los puntos internacionales. Después utilizamos otras estaciones porque tenían información adicional. No pudimos trabajar con estos datos de precipitaciones porque utilizamos los datos TRMM y también queríamos saber exactamente qué es lo que pasaba con la precipitación de los sensores remotos. Lo vemos a la derecha, podemos ver las 3 estaciones meteorológicas, los registros y la comparación con los datos que vienen de la teledetección y vemos acá 0.75 en el mejor caso, que no está mal, creo, para mí. Y la siguiente. Hice una gráfica muy sencillita acá, hablando de los factores a favor, lo que tiene en contra. Eh, Acá tenemos una listita muy corta. Una de las ventajas principales es que los sensores remotos son gratis y cualquiera puede accederlos a través de la página de NASA y esto es una ventaja enorme que para aquellos que necesitan acceso de las estaciones meteorológicas o si no tienen los fondos o si no pueden obtener información, pueden ir simplemente a NASA y bajar toda esta información sin ningún tipo de costo. Como dijimos anteriormente, hay algunos parámetros que están en las estaciones meteorológicas, pero se pueden complementar con los sensores remotos. Por ejemplo, la evaporación y también la humedad. Los sensores remotos no tienen prácticamente ninguna brecha de información y eso es una de las grandes ventajas. También se pueden encontrar registros de horas y uno puede utilizar esta información para cerrar las brechas en la información disponible, pero no todo es perfecto, así que
tienen muy baja resolución espacial. Si uno hace un zoom, lo ve demasiado cerca, va a tener un problema de pixelación, así que los sensores remotos a veces no sirven para las áreas remotas. Y si uno decide usar estos sensores remotos en áreas remotas, uno tiene que tomar algunos pasos adicionales para la reducción de escala. Otro problema que pueden tener con estos sensores remotos es hasta dónde en el pasado, qué tanto para atrás tenemos que ir. El primer sensor remoto es de 1972 y se utiliza, por ejemplo, Landsat es bueno para uso de tierras, pero no para precipitación. Él puede hacer estudios granulares, pero los productos realmente se remolcan al 2002 nada más. Así que esto es importante si uno está haciendo un estudio de cambio climático, donde tiene que ver informes de 30, 40 años por lo menos. Estos sensores remotos realmente no van a ir lo suficiente para atrás y en ese caso las estaciones meteorológicas son donde vamos a encontrar estos registros que vienen desde el siglo XIX. A veces otra cosa que definitivamente tenemos que aprender como científicos es cómo presentar nuestra información. Hay ciertos informes donde uno tiene las tablas, pero a veces es más fácil utilizar los mapas. Por ejemplo, acá agregué una tabla, pero realmente es mucho más fácil encontrar este tipo de información en un mapa que en una tabla. Y luego los legisladores tienen que analizar no solamente la información científica, sino también todo lo que tiene que ver con la información social, económica y el entorno. Y todo esto se tiene que presentar en un tiempo muy corto, así que si realmente queremos ver los resultados, hay que darlos de manera sencilla y clara. Otro punto importante es el lenguaje. A veces utilizamos el lenguaje profesional, nuestros propios términos de arte, y la gente que nos está escuchando entiende la mitad de lo que decimos nada más. Así que realmente tenemos que aprender exactamente cómo presentarlo, tenemos que utilizar lenguaje sencillo. Yo personalmente a veces lucho con esto, practico con mis amigos para ver si ellos realmente me entienden cuando estoy hablando, pero es trabajo que sigo haciendo. Otro desafío es la disponibilidad, la accesibilidad de los datos en México, porque es una tarea que lleva muchísimo tiempo. En Texas está mucho más centralizado, así que no hay grandes dificultades para conseguir la información en Texas. A veces también cuando encontramos la información en México no nos servía, no era útil porque, por ejemplo, en alguna de la información teníamos nada más coordenadas, pero no teníamos los volúmenes ni sabíamos exactamente de dónde los habían extraído, así que no la podíamos utilizar. Hay gente que dice que la diferencia de unidades es muy importante. En México utilizamos el sistema métrico, en los Estados Unidos no, pero para mí eso no era un problema porque la conversión estándar se puede utilizar, uno simplemente puede modificarlo por un factor y no hay problemas, pero el desafío más importante es trabajar con las diferentes unidades geológicas en cada uno de los países, porque en estos modelos la geología era muy sencilla y seguimos entonces el perímetro del acuífero y de los sensores, pero en otras publicaciones con las que estuvimos trabajando con Rosario Sánchez, cuando traté de hacer coincidir la geología de México con la de los Estados Unidos, los mapas no coincidían para nada. Así que tuve que buscar las descripciones geológicas para encontrar las correlaciones geológicas en cada uno de los países. Y también utilizamos los sensores remotos para encontrar la información. Pero esto es trabajo geológico que terminó llevando la mayor parte del tiempo que le habíamos dedicado al proyecto. Y eso creo que responde la pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta. Siempre va a haber cosas a favor, cosas en contra cuando estamos hablando de estas áreas específicas. Por supuesto, el lenguaje científico es muy útil, la armonización de las unidades, por supuesto. Hay que asegurarse de que uno no está mezclando unas cosas, que uno está utilizando las unidades correctas. Y también veo que los mapas geológicos de la región de la frontera los hemos visto y yo conozco de geología, así que realmente vemos que hay un problema enorme porque a veces lo que vemos arriba no coincide para nada con lo que vemos abajo. Así que sí, definitivamente hay cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo el modelado de estas áreas. Así que muchísimas gracias por sus contribuciones y ahora vamos a pasar entonces a Randall y si nos puede hablar entonces de las lecciones aprendidas y de lo que está haciendo. Muy bien, gracias. Y tengo aquí solo una lista de puntos.
especialmente, por ejemplo, hay que tener la ayuda necesaria que uno no puede especialista de todo. También los datos de detección remota en la mayoría de los sitios de Internet requieren procesamiento especiales. También los conjuntos de datos muy grandes son difíciles de transmitir por Internet. A veces, inclusive, enviamos discos duros a la gente, especialmente con la información de cambio climático que recabamos. También los datos sobre uso de tierra, cosechas y las redes de los caudales a veces tienen errores y en unos días pueden producirse cambios también importantes con respecto a las cosechas de lechuga y otros productos, así que hay que actualizarlos frecuentemente. Otro tema es que hay datos eh, que hacen falta, que no se recolectan regularmente, como temas de propiedad de la tierra, y uso de tierra, es una brecha importante. También acerca de eh, eh, las estimaciones y las evaluaciones de la superficie de tierra. Afortunadamente tenemos LiDAR, que es preciso más o menos a 0.25 a 1 metro. También tenemos otras técnicas que utilizamos como para escalar hacia abajo la información y también las ubicaciones de los pozos. Eso también es otra brecha importante en los datos, tal como ha comentado Laura, y también las ubicaciones de la diversión de agua de superficie, ese es un tema. También la información sobre la percepción remota y cómo poder integrarlo. Esos son algunos de los temas que hemos observado. Yo creo que es necesario que los modelos sean al máximo posible transfronterizos. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos generando unidades de contabilidad pequeñas de agua para poder cambiar el uso de la tierra y representar los pozos y esas representaciones pueden ser muy dinámicas en ese sentido. Pasamos a la siguiente diapositiva ahora y solo quiero recordar a todos que lo que pretendemos es el uso conjunto y esperamos tener campos de fresas, como dice la canción Strawberry Fields Forever, porque aquí tenemos en una lámina en la diapositiva los campos de fresas. Eso es lo que esperamos alcanzar con el uso de los datos adecuados. Muy bien. Muchísimas gracias, Randy, por su intervención. Ahora en esta última pregunta. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Sé que algunos van a tener que salir, pero eh, podemos continuar para los que desean seguir aquí y voy a ver algunas de las preguntas. Ahora voy a ver una pregunta para Laura. Dice, ¿tienes alguna idea eh, de la edad del agua? Ah, bueno, parece que ya lo contestó. Contestó eso en el chat, perdone. Pues Laura ya está haciendo el trabajo para nosotros, que ya contestó en el chat la pregunta. Desconocíamos la antigüedad del agua. Hicimos unos estudios, pero no pudimos determinar la antigüedad, pero consideramos por ser un acuífero no confinado que no debe ser tan antigua el agua. Muy bien, también un comentario de Alfonso Rivera aquí dice que los estreses antropogénicos en las cuencas hidrológicas representan brechas importantes de datos y eh, se pueden abordar algunos de estos parámetros en los estudios, pero no pueden medir todos los esfuerzos, todos los estrés que producen esas cosas. Y bueno, hay que ir al campo realmente para medir eso. No sé si alguien tenga comentarios adicionales acerca de eso.
Pues cabe destacar que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso, pero a cambio de los modelos tradicionales, sí queremos medir las distracciones, pero eso lo utilizamos como para tendencia para modelos futuros. Eso lo consideramos como una observación eh, más alta y son temas muy importantes. Muy bien, gracias. Una pregunta para Randy y Laura. ¿Han utilizado la percepción remota para estimar la evolución de los ecosistemas y diferenciar el impacto del cambio climático de los causados por las acciones humanas? No he realizado estudios sobre eso, pero he visto otros estudios que normalmente enfocan en los cambios de uso de terrenos y pues se puede comparar la información con los sensores remotos, por ejemplo, si era un bosque boreal y ahora es tierra agrícola, pueden hacer esas comparaciones y tienen detección remota, pero no sé cómo relacionarlo al cambio climático. Debe haber alguna forma, pero no lo he visto todavía. Bueno, solo quería comentar que hemos investigado eso un poco cuando hicimos con el escenario A2 del Valle Central, con nuestras proyecciones. También en el Valle de San Joaquín hicieron algo de trabajo al respecto, desarrollaron un modelo de cosecha muy detallado, cambiando los usos de terreno, cambiándolo de terreno agrícola a terreno urbano y agregando también datos sobre las emisiones de eh, dióxido de carbono y bueno, pero en realidad es un interrogatorio si eso afecta el panorama total, pero sería muy importante incorporar esos datos para tener un mejor entendimiento eh, oral y especial al respecto. Muy bien, Randy, y tenemos otra pregunta también para ti. Y la pregunta es, ¿qué es la diferencia entre un modelo hidrológico y un modelo de agua subterránea con las diferentes regiones y con las fechas y los tiempos marcados? Es una muy buena pregunta y bueno, un modelo de flujo de agua subterránea tiene una sola ecuación para el flujo del agua subterránea. Tiene flujos simulados para los ríos y entre otras cosas que pueden ser condiciones de los límites, pero todas las condiciones de los límites están relacionadas al flujo de agua subterráneo. Pero el modelo hidrológico integrado hace una simulación de varias ecuaciones. Puede ser una ecuación de flujo de agua subterráneo, también puede ser una ecuación acerca de los usos de terreno. Son ecuaciones de flujo, algunas integradas completamente y otras que tienen una integración iterativa y hay otras que incluyen todos esos datos en la matriz para tratar de resolverlo de un solo, pero eso genera matrices no simétricas, entre otros problemas. Pero esto es nuestro objetivo, tener un modelo hidrológico integrado. Muy bien, muchísimas gracias. Y otra pregunta más también para ti. Si el modelo incluye capas de carbono, minas y también la continuidad de las capas calizas eh, y también incluye temas de que limitan la conectividad. Bueno, en Piedras Negras, en la sección sureña, en el oeste también hay capas de caliza y eso están las capas de carbón y también capas de caliza en el norte. Y eso queremos incluir en el acuífero los flujos de las calizas, pero como no teníamos esos caudales
o esos flujos para incluirlos en el modelo, pues sabemos que está ahí, pero no sabemos la cantidad, no lo tenemos para un análisis adecuado. Ahora, respecto a las capas de carbón, hay algo de agua y hay flujo transformacional también que encontramos también en el acuífero por esta interacción. Encontramos sulfito, pero como no teníamos todos los datos, no pudimos encontrar todo eso. Hicimos solamente los flujos, los caudales, no hicimos el estudio de la química, pero tras leer un poco acerca de este tema, esa es la información que encontré al respecto. Bueno, muy bien, gracias, Laura. Y creo que tenemos una pregunta, una última pregunta para Saúl. Y dice, considerando las limitaciones sobre los datos de percepción remota y la sensibilidad, eh, pues vemos que podemos obtener buenos resultados, pero ¿qué tipo de datos de percepción remota necesitaría para mejorar el esfuerzo del modelaje? Es una pregunta bastante interesante porque, bueno, normalmente cuando tratamos de calibrar un modelo, utilizamos una métrica o un valor numérico que nos diga qué tan bueno es nuestro modelo, qué tanto se está ajustando, qué tanto error se está disminuyendo con respecto a datos observados. Lo que se ha visto es que cuando se utilizan distintas fuentes de información, no siempre se incrementan estas métricas, ¿no? A veces tenemos modelos que arrojan peores métricas, pero al final es más conveniente tener un modelo que reproduzca de manera más confiable distintas características del ciclo hidrológico, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí se pueden utilizar distintas fuentes de información. ¿Cuántas? Bueno, no estoy seguro, tal vez debería de hacerse primero una evaluación de los productos para ver qué tan confiable sería utilizar ese tipo de información en una zona en particular. Pero bueno, al final de cuentas, lo que necesitamos o lo que buscamos es tratar de obtener los mejores modelos con la información disponible. Si me permite, por favor, si me permite la palabra brevemente, es algo que no pude enviar por chat, pero quiero preguntarte, Saúl, ¿qué opinas o qué sería el límite? ¿Prefieres que te hable en inglés o en español? Estoy hablando en inglés y puedes contestar en español. Igual cuentas con interpretación. Muy bien, entonces, ¿qué es el límite? ¿Cómo podemos decir si esta es la menor cantidad de datos necesarios para tener un modelo adecuado? ¿Cuáles son los criterios? ¿O qué opinas al respecto? Yo creo que es una pregunta bastante grande, pero quisiera saber tu reacción. Sí, es bastante grande y complicada, ¿no? Porque, como dije, uno trata de generar los mejores modelos con la información disponible y eso implica a veces utilizar la poca información que existe, ¿no? Estamos hablando que para un modelo hidrológico, pues esperaríamos tener al menos 10 años para poder reproducir, digamos, las características o la respuesta de una cuenca o tal vez de algún sistema un poco más complejo como un acuífero. Pero la realidad es que, pues a veces existen 2 años de periodo o datos que no son continuos, entonces hay que hacer malabares con los datos y digamos que lo bueno de contar ahora con datos de percepción remota es que a pesar de los fallos que puedan tener en capturar algunos procesos, es al final pues nos ayudan a ver al menos cómo se está comportando el sistema y eso nos ayuda a limitar un poco nuestro modelo para que reproduzcan lo mejor posible pues el comportamiento real, ¿no?, del sistema.
¿Estás satisfecha, Rosario, con la respuesta? Por ahora, sí, satisfecha por ahora y abordaremos este tema en otro rato, pero muy bien. Y esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por su paciencia, por su participación. Gracias a nuestros excelentes oradores. Queremos recordarlos a todos que el propósito de este programa es resaltar el trabajo de los científicos a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos y promover las posibilidades para colaboración internacional y los desafíos que enfrentamos como comunidad y muchísimas gracias por estar aquí.